Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría, qué satisfacción me da poder compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy en este grupo de discipulado de Magdalena. Gracias a Dios por su palabra, por el tiempo que nos da. Y en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 del libro de Juan. En este caso vamos a estudiar los versículos del 22 al 30. Recordemos que José nos enseñaba en el estudio pasado acerca de el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, y en el día de hoy entonces vamos avanzando para llegar ya a los otros temas de los que nos habla el apóstol Juan. En este caso vamos a estudiar, como ya les dije, desde el versículo 22, y si el Señor lo permite vamos a terminar con el versículo 30. Pero mis hermanos, antes de empezar con el estudio, busquemos la guía del Señor para que Él sea quien nos esté iluminando en la noche de hoy. Padre, gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, porque tú permites que esta reunión sea posible. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, por la vida de sus familias que están reunidos para escuchar tu mensaje, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque es vida, porque es eficaz, porque nos da un mensaje de exhortación, nos da un mensaje de aliento, mi Señor, y nos da un mensaje de guía también, mi amado Padre. Ayúdanos a entenderla, ayúdame a mí, mi Señor, a llevar este mensaje de la manera correcta y en la forma correcta, mi Señor. Solamente es a través de tu Santo Espíritu que podemos encontrar esa guía, mi Señor, esa brújula para poder llegar a lo que tú quieres que nosotros podamos entender, mi amado Padre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la noche, gracias por esta reunión que permites que a pesar de la distancia podamos realizarla, mi Señor. Delante de ti, Padre, colocamos este tiempo y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bien, como ya les decía, entonces vamos a iniciar a dar lectura con el versículo 22 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, esperemos que ya todos tengamos nuestras Biblias allí abiertas. Y la palabra dice así, versículo 22, dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, mis hermanos, es excelente poder estudiar esta porción de la palabra. Gracias a Dios porque la tenemos a la mano. Y vamos a empezar entonces colocando aparte para estudiarlos un poco más a fondo los versículos 22, 23 y 24. Dice así: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Mis hermanos, es muy importante, antes de entrar un poco más en materia, mirar la diferencia de cómo Juan muestra el inicio de la vida ministerial del Señor Jesucristo a como lo muestran los otros tres evangelios anteriormente. Mire que el apóstol Juan ubica el ministerio público del Señor y lo sitúa desde antes del encarcelamiento de Juan. Dice por allá en el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. O sea, el Señor Jesucristo ya inició anteriormente con su ministerio. Recordemos que empieza en la fiesta de la Pascua, cuando vemos el episodio cuando el Señor llega y reprende a aquellas personas que estaban haciendo negocio en el templo. Y más adelante tiene un encuentro con Nicodemo. Ya había iniciado la vida ministerial del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Juan lo ubica desde antes de que Juan el Bautista había sido encarcelado.
cosa diferente a como lo hacen los otros 3 evangelios sinópticos, porque ellos sí empiezan a partir de que Juan fue encarcelado y lo ubican en Galilea. En este caso, Juan lo ubica inicialmente en Jerusalén. Bien, mis hermanos, dice, bueno, esas diferencias la podemos ubicar o la podemos ver en Mateo, en el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Marcos también habla del inicio de su ministerio en el capítulo 1, versículo 14, y Lucas lo hace en el capítulo 4, versículo 14. Pero como les decía anteriormente, ellos lo ubican después del encarcelamiento de Juan el Bautista y lo ubican en Galilea. Bien, mis hermanos, entonces ahora sí vamos a empezar a estudiar un poco más a fondo. Dice el versículo 12, después de esto, bueno, cuando vemos esa palabra después de esto, es necesario mirar qué venía antes del versículo 22, como ya lo dijimos. Entonces, el anterior episodio, ¿cuál fue? Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba con Nicodemo, enseñándole acerca del nuevo nacimiento, enseñanza que fue muy importante, muy llena de mucha doctrina fundamental para cada uno de nosotros. Bien, entonces después de esto nos lleva a recordar que el Señor estuvo en Jerusalén y allí fue el evento de la purificación del templo, como ya lo hemos visto antes, y eso fue en el inicio de la fiesta de la Pascua y posterior al encuentro con Nicodemo, donde la Escritura nos habla acerca del nuevo nacimiento explicado por el Señor Jesucristo en persona, aquel sacerdote, aquel miembro de Sanedrín, aquel doctor en la ley, que era conocido con su nombre, Nicodemo. Y también nos dice que estaba con sus discípulos. Ahora, ¿cuáles discípulos? Bueno, recordemos un poco más atrás y ahí nos vamos a dar cuenta que esos discípulos, ¿quiénes eran? Eran Juan, el autor del Evangelio, su hermano Jacobo, Andrés con su hermano Cefas o Pedro, y Felipe con Natanael. ¿Recuerdan allá Natanael, el que estaba en la higuera? Bien, Natanael, que era conocido también como Bartolomé. Bien, mis hermanos. Dice que también y el Señor salió a las provincias de Judea, aunque Jerusalén quedaba en Judea. Digamos que acá ya se expande un poco más el ministerio del Señor Jesucristo y empieza a ir por fuera de la ciudad principal de Judea, que era Jerusalén. En este caso podríamos decir que el Señor va a la parte rural de Judea. Bien, y nos dice que bautizaba, aunque la Escritura nos precisa más adelante en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que el Señor no bautizaba. Pero bueno, esa precisión la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. El verso 22 sitúa a Juan el Bautista en Enón. Enón significa, mis hermanos, fuentes de agua en hebreo. Este nombre da a entender o da a conocer, como también así lo dice el versículo, que era un lugar donde había muchísima agua. Podríamos ver que debería ser muy concurrido ese lugar, sobre todo cuando se avecinaban esas fiestas levíticas como la Pascua. Bueno, allí el Señor en su palabra sitúa a Juan el Bautista que estaba bautizando. Ahora vamos a ver, mis hermanos, en el versículo 23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Es necesario entonces que miremos cuál es la diferencia, mis hermanos, entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Cristo. El bautismo que es el que está vigente para todo aquel que cree en él. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué Juan bautizaba y lo vamos a hacer la comparación con el bautismo cristiano. Dice, este bautismo era completamente diferente al bautismo que hacía Juan el Bautista. Eso lo vemos en Juan 1:33 y dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre que envías descender el Espíritu y que permanece sobre él es quien bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Señor Jesucristo no es el mismo bautismo que realizaba Juan el Bautista. El bautismo que hacía Juan el Bautista era una ilustración del arrepentimiento, digamos que era un espejo de lo que aquellos judíos llegaban a realizar en las fiestas levíticas. Entonces, de alguna manera Juan
lo representaba por medio de un bautismo de arrepentimiento. Por eso más adelante vemos que aquellos discípulos de Juan que creyeron en el Señor Jesucristo fueron bautizados nuevamente, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, pero el bautismo del Señor Jesucristo era completamente diferente, era un bautismo espiritual, era un bautismo porque había sido una representación de las personas que habían creído en ese Mesías. ¿Sí? Era un bautismo llevado por el mismo Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, juicio y justicia. Ahora bien, si vamos a hablar un poco más del bautismo, miremos qué es el bautismo realmente con el que nosotros realmente participamos. El bautismo, primero que todo, es un bautismo que es bíblico. Es un bautismo bíblico. Como lo vimos en el versículo anterior, dice que en este lugar había muchas aguas y se estaban bautizando. De una vez queda descartado el bautismo que es por aspersión, que se utiliza poquita agua. No, mis hermanos. Recordemos que el bautismo es bíblico y es una representación externa. Es una representación externa de una conversión o de un cambio interno. Y lo hacemos ¿por qué? Porque hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y es por inmersión. Es decir, es completamente, el cuerpo del creyente es completamente sumergido. Y no es por aspersión, como ya lo dijimos anteriormente. Este representa la identificación que tenemos los hijos de Dios con la obra de Cristo. Ahora dirán, ¿cómo así con la obra de Cristo? Claro, porque es que cuando la persona es completamente sumergida en agua, estamos siendo identificados con su muerte, con su sepultura, y cuando es levantada, estamos siendo identificados con su resurrección. Ese es el bautismo bíblico, ese es el bautismo cristiano, aquel que nos da una identidad con la obra salvífica del Señor Jesucristo. El bautismo sigue a la fe, no al contrario. Yo no me bautizo primero y luego creo. No, mis hermanos. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Coloca en orden el paso cristiano al haber creído en el único suficiente y Señor como lo es el Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto del bautismo. El bautismo no quita pecado. El bautismo no quita el pecado. El bautismo es un paso de obediencia. Es una ordenanza, es como un sacramento. Nosotros los cristianos estamos llamados a cumplir dos ordenanzas o dos sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo, que fue instituido por el Señor, y también la participación en la cena del Señor. Son las dos ordenanzas a las cuales nosotros los cristianos estamos llamados a realizar. Pero como ya les decía antes, mis hermanos, el bautismo no quita pecados. Si una persona se bautiza sin haberse arrepentido, sin haber creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo único que va a hacer es que va a llegar seco y va a salir mojado. Pero sigue en la misma condición de pecador. En la misma, dice la palabra, está condenado porque no ha recibido al Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, pasemos al versículo 25. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces vamos a ver un poco más a qué se refiere la palabra cuando habla acerca de la purificación judía. Bueno, mis hermanos, acá vemos que el apóstol nos recuerda una vez más el rito de la purificación. O sea, Juan el apóstol, el autor del Evangelio de Juan, nos está recordando nuevamente el evento de la purificación a los cuales los judíos ellos participaban. Recordemos por ahí en Juan capítulo 2 versículo 6, dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Mis hermanos, este rito consistía en lavarse las manos, en lavarse los pies y lavarse hasta la cabeza para poder participar de los alimentos. Pero ellos no lo hacían como lo hacemos nosotros hoy en día, que es por asepsia con todo este tema del coronavirus. Bueno, bacterias, como por salud, es que nosotros lo hacemos hoy en día. Ellos lo hacían agregándole algo a la tradición judía. Ellos creían que con eso podían verse limpios ante el Señor. ¿Sí? Entonces ellos pensaban que de alguna manera Juan estaba haciendo un alargue de la tradición judía y que se estaba identificando también con la tradición judía.
Pero entonces la discusión consistía en que el bautismo de Juan tampoco era por una tradición, sino porque era un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Mientras que la tradición judía, cuando se lavaban las manos, era algo completamente distinto, como ya lo mencionamos. De hecho, estos judíos señalaban y juzgaban a las personas que no compartían ese lavamiento de manos. Eso lo podemos ver en Mateo 15, versículo 2. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bien, mis hermanos, acá vemos religiosidad y más religiosidad. Hoy en día vemos cómo el mundo ha llenado, mis hermanos, a las personas con ritos religiosos. Esto no es solamente de hace más de 2000 años, esto lo vemos hoy en día también. Y no es necesario salir a buscar de una manera desesperada como si no lo fuéramos a encontrar. Que la religiosidad está a la orden del día después de que salgamos de nuestras puertas. No es necesario de pronto hacer una maestría en diferentes religiones para darnos cuenta que la religiosidad está siendo llevada por el mundo para que el hombre quede completamente confundido. Mis hermanos, eso no es raro, eso no es raro. Hoy vemos diferentes religiones con un listado de obras para querer agradar al Señor. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Entre más hagas, vas a ser mucho más santo. Dios te va a dar el guiño para que seas un hijo de Dios saltándote la cruz. Mis hermanos, eso es lo que el mundo ofrece, es lo que el enemigo ofrece. Afortunadamente, mis hermanos, tenemos su palabra, que es la que nos guía. Ahora, mis hermanos, es necesario ver también un poco, de manera superficial, pues yo los invito más, cuando tengamos un poco más de tiempo, podemos tocar un poco más a fondo esos temas. Pero vamos a comparar la doctrina cristiana con otras doctrinas. Mire, la única doctrina que se basa completamente en la gracia es la doctrina cristiana trinitaria. Hago la salvedad, doctrina cristiana trinitaria que no que estamos convencidos que no perdemos la salvación, o que nuestra salvación no reposa en nosotros, sino en lo que hay, en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Entonces, la única doctrina que habla acerca de que lo hizo todo el Señor es la doctrina cristiana trinitaria, que es así como lo menciona la palabra del Señor, donde nuestra fe reposa completamente en la misericordia y en la gracia del Señor, sin nosotros tomar ninguna participación, sino la única de ser sus siervos para la obra a la que Él nos ha encomendado. Tocando un poco más el tema, en el Antiguo Testamento vemos cómo los escribas, cuando estaban haciendo la transcripción de la ley, cuando llegaban a la palabra Jehová, dejaban la pluma a un lado, iban, se lavaban las manos y volvían, y para poder escribir la palabra Jehová se tenían que purificar. Bien, mis hermanos, vamos a pasar al versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí vamos a hablar un poco acerca de un refrán, o de dos refranes mejor. El uno es, divide y reinarás, y el otro es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y era lo que los judíos estaban haciendo. Como no pudieron de pronto ver convencer a Juan el Bautista de que se identificara, que su bautismo fuera identificado con la tradición que ellos hacían, entonces ven al Señor Jesucristo que estaba predicando, que sus discípulos estaban bautizando, y les llegan con el chisme, si lo podríamos decir así, a Juan el Bautista, queriendo indisponerlo y crear de pronto alguna confrontación entre el enviado de Dios, que era Juan el Bautista, y el mismo Señor, que era el Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo los judíos, como no pudieron, entonces querían meterle cizaña a Juan el Bautista, a querer sembrar enemistad entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Ellos tenían muy claro el refrán ese, el que divide y reinarás. O si no puedes con tu enemigo, únete a él. Realmente buscaban que Juan condenara lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, enaltecen a Juan para ganarse su atención. Van y le dicen, Rabí. Primero, lo tenían en la mira, pues porque no se conformaba a las tradiciones que ellos estaban enseñando. Pero como llega el Señor, entonces van y le dicen, Rabí, maestro, mire que aquel del que tú hablaste, del que tú diste testimonio, está bautizando. Mis hermanos, esa cizaña
no se vio solamente en esos días. Primero vemos cómo enaltecen a Juan llamándolo rabí para despertar en algo que él no tenía. ¿Qué era? La envidia. Juan no era envidioso, todo lo contrario, lo vemos como un siervo completamente humilde, entregado a la obra del Señor. Querían mostrar al Señor como desagradecido, decirle, mire, si ve, ese con el que usted tanto habló, que no sé qué, mire, ahora le está quitando hasta sus seguidores. No, mis hermanos, querían hacer ver al Señor Jesucristo como le estuviera robando a sus discípulos, como le estuviera robando sus ovejas. Hoy en día, eso lo vemos a la orden del día también, mis hermanos. Y de eso debemos cuidarnos nosotros. Porque ese susurrar a nuestros oídos, a veces la carne despierta y puede entrarnos y puede hacernos caer en pecado, mis hermanos. Recordemos lo que dice Efesios, el apóstol Pablo por allá en Efesios 4, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice, yo pues, para eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nosotros fuimos a ser llamados imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Esa es la vocación con la que nosotros tenemos que andar, en la vocación que el Señor nos haya llamado. Dice más adelante en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Mis hermanos, si de pronto nosotros hemos tenido esos deseos como de la murmuración, esos deseos como el chisme, esos deseos como de la discordia, como dejarnos llevar como con la rabia, mis hermanos, hagamos un alto, mirémonos al espejo, pelemos rodilla y pidámosle perdón al Señor. El Juan el Bautista, ese siervo de Dios, ese profeta, el último de los profetas, nos está dando clases de humildad, nos está haciendo llamados para que nosotros no nos llevemos ningún gramo de gloria que le pertenece al Señor, pero también nos llama para que vivamos en armonía, para que vivamos en paz, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora bien, el Señor Jesús nos recuerda que su gloria no se la debe a nadie, ¿sí? Y vale la pena citar acá Juan 5:36. El Señor no le debe su gloria a nadie. El Señor es Dios encarnado. Fue todo lo contrario. Antes el Señor es quien escoge a Juan. Y por Juan haber sido escogido por el Señor es que hoy lo vemos en su palabra, como un hombre humilde, como un hombre entregado hasta su muerte. Bien, mis hermanos, vamos a ver el versículo 27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Mis hermanos, aquí vemos cómo Juan conocía muy bien su obra, cuál había sido el llamado para la obra del Señor. Juan les aclara que él solamente era un enviado del Señor, pero que él no era el Cristo. Así lo dice la palabra, que su ministerio el Señor se lo había dado para preparar el camino. Él era el que iba adelante anunciando un evangelio de arrepentimiento. En Juan 1:23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Juan tenía muy claro que ya había terminado, o que su obra ya estaba terminando, porque la del Señor estaba iniciando. Juan fue el último de los profetas, como ya lo dijimos anteriormente. Y recordemos lo que nos dice por Efesios 2:20. Juan, igual que todos los profetas y los apóstoles, también participó en el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Juan sabía que él era un instrumento que el Señor utiliza para su obra, así como te utiliza a ti y como me utiliza a mí. Al igual que nosotros también somos instrumentos en sus manos para proclamar el reino del Señor, para ganar almas para Cristo. Y también somos pasajeros porque, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y debemos gloriarnos también cuando vemos a aquellos hermanos que están haciendo una obra dedicada al Señor, una obra dedicada a ganar almas para Cristo. No debemos tener envidia, no debemos tener ningún sentimiento contrario a lo que el Señor nos ha llamado, mis hermanos.
Nuestra esperanza está en Cristo, quien prometió una vez volver por su iglesia. Y mientras que eso suceda, nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio del Señor, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, mis hermanos, la participación de Juan es corta, pero de mucha enseñanza. No vemos capítulos completos hablando de Juan el Bautista. Vemos porciones pequeñas, pero suficientes para conocer a aquel varón al que el Señor escogió. A pesar de la poca participación que tiene Juan, su respuesta fue contundente cuando lo quisieron tentar. Y nos enseña cómo debemos responder. ¿Cómo respondió Juan? Con humildad, dándole toda la gloria al Señor. Él no se dejaba tumbar, no se dejaba amedrentar por los diferentes vientos que querían tumbar su fe, para que renegara de su fe. Así pasa hoy en día, mis hermanos, el enemigo está al acecho. Él quiere medir nuestra fe con tentaciones. Él quiere medir nuestra fe mandándonos personas para ver cuál es nuestro comportamiento, para ver cuál es nuestra respuesta. Debemos ser sólidos, debemos ser radicales, debemos saber en quién hemos creído. Juan no perdía la mirada de Dios, nada lo distraía. Él sabía que estaba en una carrera, que por más corta que fuera, él quería hacerla bien. Mis hermanos, ¿qué tanto estás haciendo en la carrera en la que Dios te ha llamado? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros? Examinemos, mis hermanos. Para eso está la palabra, la que nos habla, la que dice la palabra por ahí en Hebreos 4:12, que es como una espada de dos filos. Es la que desnuda los pensamientos de nuestro corazón. Bien, Juan el Bautista la tenía clara, mis hermanos. Sus convicciones, su fe eran inquebrantables. Y lo podemos ver cuando el apóstol habla acerca de Juan el Bautista. Él no iba a permitir que nada lo desviara de la carrera a la que había sido llamado. Desde el vientre de su madre, eso lo vemos en los evangelios sinópticos. Él sabía en quién había creído. Y la palabra de Dios nos está haciendo el llamado a que no perdamos la vista del Señor. Miren lo que dice Hebreos 12. Versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, mis hermanos, ¿qué es lo que vimos anteriormente? La humildad, la radicalidad de Juan. Un ejemplo a seguir. Tenemos el privilegio de ver esos personajes bíblicos que han marcado su vida al servicio del Señor. Y por eso lo vemos aquí mencionado en los evangelios. Versículo 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan no buscaba su propia gloria. Mis hermanos, y esto es un punto supremamente importante y de mucho cuidado. De mucho cuidado, porque la carne siempre quiere sobresalir. La carne siempre quiere tener algo de gloria. Mis hermanos, más que una enseñanza, también podemos mirarlo como una advertencia. Debemos cuidarnos, mis hermanos. Juan les dice tajantemente que él es un obrero, que él es un obrero más en la obra del Señor. Deja muy en claro que él no buscaba su propia gloria, porque solo le pertenece a Dios. La gloria le pertenece al Señor. Cuando nosotros sabemos quiénes somos delante de Dios, cuando tenemos muy en claro de dónde el Señor nos ha sacado, cuál era nuestro destino si no hubiéramos sido rescatados por la gracia del Señor. Cuando tenemos eso en claro, que Él nos compró con su sangre para darnos vida eterna, también entendemos cuál es nuestro papel. Mis hermanos, nuestro papel es servirle al Señor. Somos pasajeros en esta vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos aquí haciendo una obra que es la que Dios nos ha llamado a llevar su mensaje, a dar testimonio, a que las demás personas vean al Señor en nuestras vidas. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra. El Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Pero para eso es necesario que conozcamos nuestros dones. 1 Corintios 12, del 4 al 10, habla acerca de los dones. Estamos llamados a conocer nuestros dones espirituales. Si tenemos algún llamado, algún don ministerial,
que Él nos dio. No solo somos hijos de Dios, también somos obreros en su obra. Y cuando Él venga, preguntará, bueno, yo a ustedes les di unos talentos, yo a ustedes les di unos dones. ¿Qué hicieron? Ahora bien, la pregunta que nos cabe a todos nosotros es, ¿estamos ejercitando nuestros dones, mis hermanos? ¿Estamos ejercitándonos? ¿Si estamos compartiendo nuestros talentos? Bien, es una pregunta que debemos hacernos. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, busquemos al Señor, pidámosle perdón y pidámosle su guía para poder ejercitar los dones que Él nos dio. Todos los cristianos tenemos dones, dones de servicio, dones de enseñanza, dones en cantidades para poder servir al Señor. Algunos tienen más que otros, pero no nos puede dar envidia, mis hermanos. Si vemos a algún hermano ejercitando su don, démosle la gloria al Señor. No podemos ser cristianos estériles, como la higuera. ¿Recuerdan? No seamos cristianos estériles como la higuera. Lucas 13:7 nos habla acerca de ese episodio. Estamos llamados a dar fruto, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a dar fruto. Con nuestra vida, con lo que hagamos, estamos llamados a dar fruto. Cuando colocas a Dios en primer lugar de tu vida, empiezas a dar frutos. Cuando empiezas a experimentar ese enamoramiento entre tú y Dios, vas a querer hablar de Él a todas las personas. Hasta te van a tildar de fanático, te van a tildar de religioso, no importa, tú estás haciendo lo que el Señor te ha mandado. Y eso debemos obedecer al Señor. Bien, mis hermanos, vamos al versículo 29. Dice la palabra: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan, el amigo del esposo, su gozo cumplido. Hermosa esa palabra. Juan el Bautista se identifica con el amigo del novio que espera a su novia en el altar. Y cuando ve al esposo alegre porque ve llegar a su esposa, su amigo, ¿qué hace? Lo cuestiona, le da envidia. Dice Juan, se goza, mis hermanos. Él no pedía nada a cambio. Y finaliza este verso diciendo que su gozo estaba cumplido. Se siente satisfecho porque sabe que ha obrado como el Señor le demandó. La pregunta es para nosotros: ¿tenemos la misma satisfacción que tiene Juan o que tuvo Juan nosotros hoy en día? ¿Tenemos un gozo cumplido si estamos haciendo las cosas que nos demanda el Señor? Mis hermanos, hagámonos esa pregunta una y otra vez. Puedes tener la certeza de mirarte al espejo con la conciencia tranquila, esperando a que el Señor te llame, como por ahí en Mateo 25:23. Su Señor así dice esta porción de la palabra, Mateo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Juan se veía la obra de Cristo con su iglesia. Él se gozaba. Él miraba ya cómo el Mesías prometido había llegado y tuvo el privilegio de ser el último y tener contacto con Él, de bautizarlo al Señor. Juan sabía cuál era su papel y se alegraba como el esposo iniciaba su preparación para dar su vida por su esposa, por la iglesia, que aún se está edificando. La esposa el apóstol Pablo en Efesios hace la comparación de la iglesia como un edificio. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a contribuir en la edificación de la iglesia. ¿Cómo? Ejercitando nuestros dones. Pero llegará el día cuando el esposo reciba a su esposa vestida de lino fino y se sentará a celebrar las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:8. Nosotros vamos a estar ahí. A todo aquel que haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador va a estar en esas bodas del Cordero. Termina la enseñanza de hoy con el versículo número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Un versículo lleno de humildad, mis hermanos. Y es ahí cuando Juan les está queriendo decir a los que lo estaban cuestionando, les está diciendo que antes, cuando a él lo veían como el gran maestro, oigan, mire, el que está bautizando, Juan el Bautista, todos hasta allá, él llamó multitudes.
cuando se le acercan a él, llega y dice, yo no soy nadie, porque yo estoy anunciando al Señor. En este caso para nosotros, al Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Mis hermanos, cuando vean en ti una persona digna de admiración y te pregunten, venga, Carlos, José, Milton, John, Laura, Milena, Elcita, a todos mis hermanos que pertenecemos al discipulado de Madalena, a cualquier miembro de nuestra familia, nosotros hemos marcado la diferencia. Cuando llegan y se acerquen y le pregunten, venga usted en quién ha creído, usted por qué es diferente a los demás. Cuando ya quieran de pronto engrandecerlo, es el momento de predicarles a esas personas. Yo no soy nada. Lo que yo hago es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Así como lo dijo Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Terminamos citando este versículo, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hasta el versículo 30 era la enseñanza del día de hoy. Si el Señor lo permite, nos vemos esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por ese refresco que hay para nuestras almas que encontramos en esos versículos, en esos capítulos, mi Señor. Gracias por la vida de Juan el Bautista, por su humildad, por su entrega, mi Señor. Padre, queremos seguir esos pasos de todos aquellos que te han imitado, mi Señor. Tu palabra sí lo dice, mi Rey. Así como lo decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Como tú lo demandas, mi Señor, también, que te imitemos, mi Señor. Para eso tú has dejado tu palabra. Para eso, Señor, has dejado los pasos que debemos de seguir. Padre, coloca en nuestros corazones ese sentir de querer obedecerte, ese sentir, mi Señor, de querer agradarte, de que nuestra vida sea un reflejo de ti, mi Señor. Que las personas puedan verte, mi Señor, a través de nuestras vidas y que no se avergüencen, mi Rey. Y si realmente tenemos algo, mi Señor, de lo cual a ti no te agrada, perdónanos, Padre, lo colocamos delante de ti, mi Señor. Queremos ser personas, queremos ser obreros, queremos ser tus hijos, mi Señor, en todo lo que hagamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos disfrutarlo, que podamos tener una comunión contigo como hermanos. Gracias, mi amado Padre. En tu santo nombre, mi Señor, oramos. Amén. Mis hermanos, nos vemos esta noche. Chao.